México amaneció con miedo. Todo comenzó con un mensaje anónimo, una amenaza enviada directamente a la viuda del alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz, apenas unas horas antes de que viniera a reunirse conmigo y con la presidenta Claudia Sheinbaum. No tomes el cargo. Si lo haces, tú y tus hijos pagarán. Esas fueron las palabras exactas, frías, sin firma. Cuando tuve conocimiento de ese mensaje, supe que no era una advertencia cualquiera. En Michoacán, las amenazas nunca llegan solas. Siempre traen detrás una orden y un objetivo. Grecia acababa de perder a su esposo, Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, asesinado a sangre fría en medio de una celebración pública. A pesar del dolor, ella había decidido continuar el movimiento independiente del sombrero, el mismo que su esposo había levantado como símbolo de autonomía y justicia. Pero esa decisión no gustó a todos. Los grupos criminales la querían fuera, querían que renunciara, que desapareciera. Y ella, en vez de esconderse, pidió una reunión conmigo, con el gobierno federal, para pedir garantías y mostrar que no tenía miedo. Recuerdo perfectamente la madrugada del 4 de noviembre. El ambiente era tenso. Las luces del Palacio Nacional se reflejaban en los ventanales. Y ella llegó con paso firme, sin escoltas personales, solo con la Guardia Nacional que yo había asignado para protegerla. En su mirada había dolor, sí, pero también una determinación que pocas veces he visto. No voy a huir, no me van a callar, me dijo antes de entrar a la reunión con la presidenta. Ese instante lo cambió todo, porque cuando alguien se enfrenta al miedo sin temblar, los que viven del terror empiezan a temer. Lo que nadie sabía era que, unas horas después de salir de esa reunión, el país volvería a temblar, y lo que estaba a punto de suceder quedaría grabado como uno de los ataques más audaces en la historia reciente de México. Eran las primeras horas del 4 de noviembre. Dentro del Palacio Nacional, el aire pesaba, los pasillos estaban en silencio, y cada paso que dábamos resonaba con fuerza. Sabíamos que no era una reunión común. La presidenta Claudia Sheinbaum ya nos esperaba en la sala principal. Grecia entró con la cabeza en alto, vestida de negro, con ese mismo sombrero que había convertido en emblema del movimiento que ahora intentaban destruir. Desde el primer momento, la conversación fue directa. No quiero compasión, quiero justicia, y quiero seguir el legado de mi esposo, fueron sus primeras palabras. La presidenta la miró con respeto. Yo también sabía lo que significaban esas frases. No era solo una viuda pidiendo ayuda. Era una mujer que estaba dispuesta a desafiar al miedo en uno de los estados más golpeados por el crimen organizado. En esa mesa, hablamos de seguridad, inteligencia, rutas, protocolos. Revisamos cada detalle de su regreso a Michoacán. Todo debía estar bajo control, pero el problema es que en México, el control es una ilusión. La presidenta ordenó reforzar la escolta con una camioneta blindada de la Guardia Nacional y 2 unidades más al frente y atrás del convoy. Yo mismo firmé el protocolo de salida. A las 11:30 de la mañana, Grecia salió del Palacio Nacional. El sol pegaba fuerte en el zócalo y había medios intentando grabar a la distancia. Ella no dijo nada. Solo subió a la camioneta, respiró profundo y partió rumbo a Michoacán. Desde ese momento, la monitoreamos en todo momento por GPS. Durante las primeras horas del trayecto, todo parecía estar tranquilo. Las comunicaciones eran estables, el convoy mantenía formación y las rutas de seguridad estaban despejadas. Pero algo cambió a mitad del camino. Una de las unidades reportó movimientos extraños en la zona de Morelia. Vehículos sin placas, vidrios polarizados, siguiendo a distancia. Lo que parecía un simple regreso a casa estaba a punto de convertirse en un campo de guerra. Y justo ahí empezó todo. Era el mismo 4 de noviembre, apenas unas horas después de salir del Palacio Nacional. Grecia viajaba escoltada por la Guardia Nacional rumbo a Michoacán. El trayecto parecía normal, pero los informes que me llegaban desde el centro de monitoreo no me dejaban tranquilo. A las 3:47 de la tarde, el convoy pasó por las afueras de Morelia. Todo en orden, pero 5 minutos después, el sistema satelital registró una anomalía. 3 vehículos sin identificación estacionados sobre la ruta. Ordené comunicación directa con la unidad principal. Permanezcan alerta, dije, pero ya era tarde. Desde la nada, una ráfaga de fuego automático rompió el silencio de la carretera.
Los cristales blindados resistieron los primeros impactos, mientras los agentes civiles intentaban cubrir a Grecia. El sonido de las balas rebotando sobre el metal era ensordecedor. «Movimiento evasivo», gritó el comandante de escolta. La camioneta giró bruscamente a la derecha, buscando cobertura detrás de un muro abandonado. En ese momento, 5 camionetas blindadas del grupo criminal bloquearon la vía. Eran más de 15 hombres armados, con chalecos tácticos y fusiles de asalto. Sabían exactamente a quién buscaban. El intercambio de fuego duró más de 7 minutos. Desde el centro de mando, escuchábamos el caos en la frecuencia de radio. «Tenemos contacto directo». «Contacto directo», gritaba un agente. Yo di la orden. Refuerzo inmediato por aire y tierra. Helicópteros de la Guardia Nacional despegaron de inmediato desde Morelia, mientras los grupos tácticos avanzaban por la carretera. En medio del tiroteo, uno de los vehículos atacantes explotó tras recibir un impacto directo. 10 de los agresores cayeron en el enfrentamiento. Las fuerzas federales aseguraron la zona, pero el convoy había quedado destruido. Milagrosamente Grecia Quirós sobrevivió. Había sido protegida por los 2 agentes que viajaban a su lado. Uno de ellos resultó gravemente herido, pero cumplió con su misión: mantenerla con vida. Cuando la comunicación se restableció, solo alcancé a decir una cosa por radio: misión cumplida, la tenemos viva. Pero lo que nadie sabía es que aquel ataque no era un simple atentado, era un mensaje del crimen organizado dirigido directamente al gobierno federal. Y esa era apenas la primera advertencia. Cuando llegué al centro de comando, el sonido del tiroteo ya se había apagado. Pero el silencio que quedó después fue aún más pesado. Los primeros reportes confirmaron lo que temíamos. Fue un ataque planeado, no un hecho al azar. Las armas utilizadas eran de uso exclusivo del ejército. Fusiles Barrett calibre 50, granadas de fragmentación y chalecos con emblemas falsos de corporaciones oficiales. 10 de los agresores quedaron abatidos. Ninguno de ellos portaba identificación. Todos habían sido entrenados y todos tenían un mismo objetivo: impedir que Grecia Quirós llegara viva a su destino. Las investigaciones preliminares señalaron que el grupo estaba vinculado a una célula criminal con operaciones entre Uruapan, Apatzingán y Morelia. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo que realmente nos estremeció fue descubrir que los atacantes sabían exactamente la hora y la ruta que iba a seguir el convoy. Alguien dentro del sistema había filtrado la información. Fue un golpe bajo, calculado y preciso. Esa noche me reuní nuevamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaba molesta, pero sobre todo decidida. Dijo una frase que no voy a olvidar: no vamos a permitir que el miedo gobierne a México. A partir de ahí, activamos un operativo nacional para blindar no solo a Grecia Quirós, sino a todos los funcionarios en riesgo dentro del Estado. Ella fue trasladada temporalmente a una zona segura en Morelia, donde recibió atención médica y protección permanente de la Guardia Nacional. En sus primeras palabras tras el ataque, lo único que pidió fue continuar con su compromiso. Voy a seguir el legado de Carlos, no van a callarme. Y esa frase, que podría parecer simple, se convirtió en un símbolo, porque detrás del dolor había algo más grande: la determinación de una mujer que sobrevivió al mismo infierno que le arrebató a su esposo. Lo que ocurrió el 4 de noviembre no fue solo un atentado, fue una advertencia directa, un recordatorio brutal de que el poder criminal sigue infiltrado en todos los niveles. Pero también fue el momento en que el país entero empezó a mirar a Grecia Quirós no como una víctima, sino como una figura de resistencia. Y eso, para los que operan en la sombra, es más peligroso que cualquier bala. Esa noche no dormí. En la pantalla del centro de mando se repetía una y otra vez la misma escena: la camioneta destrozada, los casquillos sobre el pavimento, el humo aún levantándose del asfalto. Pensaba en todo lo que habíamos hecho para evitarlo, y en cómo, aún así, el crimen había logrado dar el golpe. Pero también pensaba en Grecia Quirós, en cómo, pese a todo, seguía de pie. Al día siguiente pidió un teléfono y mandó un mensaje que aún conservo grabado: estoy viva y voy a seguir adelante. No tengo miedo. Esas palabras recorrieron cada rincón del país. Porque más allá del atentado, más allá de los nombres y las balas, esto no era solo una historia de violencia. Era la historia de una mujer que se negó a rendirse.
Era la historia de un pueblo que está cansado de vivir con miedo. Y era también un recordatorio para todos los que aún creen que la impunidad tiene dueño. México no se rinde. Desde ese momento, redoblamos la vigilancia en Uruapan, intensificamos los operativos y seguimos las pistas que surgieron tras el ataque. Los 10 abatidos ya están siendo investigados y cada nombre que aparezca será enfrentado con la ley. Lo que ocurrió el 4 de noviembre marcará un antes y un después. Y aunque las amenazas continúan, una cosa está clara: el país está despertando. Se trata de justicia, de dignidad y de no permitir que el miedo vuelva a decidir quién vive y quién muere. Yo soy Omar García Harfuch y esta vez lo digo con certeza: México está herido, pero sigue de pie.